Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor para mí estar en este espacio metropolitano en el que nuestro amigo y maestro, el doctor Víctor Hugo Lares Romero, nos ha hecho las más de las veces el honor de apoyarnos con estos espacios y con su presencia. Primeramente quiero agradecer a Elizabeth por compartir con nosotros el día de hoy su publicación San Rafael, y me gustaría dejar al maestro Víctor Hugo con la palabra para que abra este evento. Este evento presenta una doble característica que puede para algunos de ustedes, espero que no sea así, ser especialmente, iba a decir pesada, pero no voy a decir pesada, voy a decir imprevista, porque tenemos dos eventos a la misma hora y nos pareció conveniente que los dos eventos se reunieran en uno solo, de manera que vamos a tener una sesión, un banquete con platillos muy distintos. Por un lado, platillos de lujo, como es la cuestión literaria, y por otro lado un platillo un tanto más académico, porque yo les hablaría de otros aspectos de derecho económico. Espero que la generosidad de ustedes alcance a disculparnos esta doble sesión en una, y yo esperaría que a todos aquellos a quienes nos dirijamos nos entiendan, no solamente nos comprendan, sino que también nos entiendan, porque son cuestiones de actualidad también, la una y la otra. El arte y el derecho debieran ir de la mano, y uno de los ejemplos lo tenemos en Elizabeth Sapián, porque justamente siendo egresada de la carrera de Derecho, realiza una bonita novela, incursiona en las letras, que es literatura, no es derecho, pero yo diría que el derecho debiera estar revestido de buen decir, de arte, de cultura, y me atrevería a decir que un jurista, en general un abogado que no lea, difícilmente va a tener los alcances de un jurista, de un abogado que sí lee, de tal manera que no estamos en ámbitos en ese sentido distintos, sino que estamos ante dos aspectos de una realidad que se nos presenta como única y diversa. Y me congratulo de compartir esta tarde con ustedes y por supuesto con la autora del libro, Elizabeth Sapián. No encuentro cómo decirlo todavía, porque veo después de la I, la A y la E, entonces no encuentro todavía cómo decirlo. Y por supuesto a Iván,
que es un alumno pleno de inquietudes, destacado, y que, entre otras cosas, organiza eventos como este. Y no todos los alumnos, no todas las personas, no todos los maestros organizan este tipo de eventos, que ya es algo digno de mérito y de ser reconocido. Él, junto con un grupo de entusiastas compañeros. Y lo mismo saludo al doctor Rafael Velázquez, que está más autorizado, por supuesto, que yo, puesto que es licenciado en letras clásicas, de tal manera que pues les dejo a ustedes en sus manos, y quien va a decidir, tiene la responsabilidad de decidir el orden de presentación, va a ser Iván. Gracias, maestro. No acostumbro a hablar en público, no acostumbro a hablar mucho, pero trataré de hacer un esfuerzo en este momento. La literatura en las universidades se ha visto estancada desde los años 80, en los que había personajes, muchísimos, que se dedicaban a crear durante su estancia universitaria libros tales. Tal fue el caso de Antonieta Rivas Mercado, no es de los años 80, pero era una destacada académica, escritora e investigadora. El caso de Elena Poniatowska, el caso de Monsiváis. Hubo un periodo en los años 80 de culturización de la clase media, donde las personas obtenían literatura, generaban literatura, y no fue durante muchos años que se empezó a perder esta sana costumbre. El día de hoy, en esta obra, San Rafael, que espero que se hable un poco más de ella, yo voy a contextualizar nada más. Esta obra nos permite entrar en una de esas mecánicas que existieron en aquel momento. Las personas obtenían conocimientos, las personas pueden obtener un nuevo conocimiento, finalmente es arte, y el arte es educación. Las personas pueden obtener nuevos conocimientos de este tipo de libros, como lo ha sido de diversas novelas o libros técnicos que se han ido publicando a lo largo de la historia, que es el momento de que uno diga, ¿quién fue Monsiváis? Un destacado escritor que además de eso empezó a escribir en la revista Proceso. Lo mismo Elizabeth, esperamos todos los presentes o los que conocemos a Elizabeth, que vaya a este camino de las letras, abrirle un enorme margen de posibilidades. Octavio Paz, quien fue una figura destacada desde que inició su carrera literaria, Octavio Paz inicia, termina con los mismos méritos y reconocimientos, el maestro Juan Rulfo. Esta obra, no sé si voy a intervenir hablando un poco de esto. En la contraportada dice, en un pueblo como este, el amor es capaz de cualquier cosa. Inicia la novela relatando un asesinato y una cuestión de una mujer que empieza a tener una vinculación con un hombre. Respecto a la primera parte, quiero hacer mención en este momento de la obra del criminólogo Antonio Sánchez Galindo, y en la medida en la que este libro inicia con esa misma tendencia y culmina con esa tendencia, el perfil de personajes que son ricos en su personalidad, en sus características, en sus definiciones, en su concepto, en el concepto mismo del personaje, en el devenir dentro de la novela, como lo es en aquel libro que para mí fue paradigmático. Este libro y en la segunda parte maneja la cuestión en la que no estoy familiarizado, que es la parte romántica, la parte que maneja las pulsiones, pulsiones y emociones propias de los hombres, de los hombres como género humano, que es el amor. Va recorriendo algunos escenarios dentro de una comunidad, pueblo que se llama San Rafael, ubicado en Veracruz, con una historia de una mujer francesa que empieza a tener, que tiene vivencias
con sus emociones, con otras personas, y que finalmente logra tener un camino adecuado para sus pretensiones y para las pretensiones de la autora. Es un libro de una persona leída. A quien le da por leer, un día le da por escribir. Quien lee mucho, escribe mucho. Quien lee poco, no escribe. Esta es la primera novela que presenta Elizabeth. Me ha platicado que está trabajando en una nueva novela. Entonces, bueno, les repito, a mí me cuesta trabajo hablar en público y quisiera pasar la palabra en este momento porque estoy, creo que dando muchas vueltas al asunto, a Rafael Vázquez Velázquez. Voy a leer su reseña curricular, quien podrá hablar un poco más. Él es el editor de este libro, la persona de... Bueno, comienzo. Rafael Vázquez Velázquez. Es licenciado en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló con una edición crítica de un texto escrito en latín por Carlos Marx en su juventud. Es profesor de literatura, etimologías y latín a nivel bachillerato y a nivel licenciatura. Ha sido profesor de latín en la UNAM y de metodología de la investigación, semiótica y sociolingüística en la Universidad de la Comunicación y profesor de redacción en la especialidad de diseño y procesos editoriales de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Actualmente cursa una maestría en docencia de las letras clásicas en la UNAM, con un trabajo sobre la enseñanza de latín. Como editor, en 2005, ingresó en el periódico local Tlalnepantla al Día, donde fungió como diseñador auxiliar. Como servicio social estuvo a cargo de la edición de la tesis de doctorado del doctor Raúl Torres Martínez, académico de la UNAM y reconocido especialista en filología clásica y alemana, colaborador de editorial de la UAM Iztapalapa. Este año integró un proyecto editorial llamado Ulterior, Ulterior, que se estrenó publicando la novela San Rafael de Elizabeth Sapien. Actualmente coordina los procesos editoriales de las siguientes publicaciones de Ulterior: una novela de Juan Antonio Santoyo, un destacado pianista miembro de la dirección del Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, una edición especial del cuento de Navidad de Charles Dickens y otros. Además, está preparando su primera novela, que seguramente estará publicando el próximo año. Muchas gracias. Yo quisiera también pedir un aplauso para la intervención de Iván. A veces ser el moderador no es como que lo más gratificante, por eso, pero gracias, bueno, por inaugurar esta mesa. Buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer a todos los que están aquí ahora, también a las figuras del personal académico. La verdad es un honor y una gran responsabilidad compartir una mesa con personalidades así. Entonces quisiera externar mi deseo, mi más profundo deseo e intención de no desmerecer el gran privilegio que estamos gozando ahora. No sé si exista la posibilidad de que puedan traer las sillas de aquí atrás para que puedan tomar asiento. O si están cómodos así, bueno, no sé, o si les dan permiso de sentarse sobre la mesa, para que no vayan o sea, para que sí lo hagan, para que se sienten ahí. Bien, gracias a Iván también que gestionó este espacio. Antes de entrar a la UNAM, yo estuve un año en la UAM Xochimilco, entré en la carrera de comunicación. Fueron 3 trimestres que me marcaron para toda la vida. Así que en cierta forma también me siento un poco en casa. Ya sé que somos las ranas y aquí son las panteras. No, las panteras son las de todos, ¿no? Bueno, y entonces, pero de todos modos somos one, ¿no? Entonces, un poquito. Pero sobre todo quiero agradecerle a Elizabeth por permitirme formar parte de esto, que da cumplimiento a muchos sueños y abre las puertas para que muchos otros también puedan cumplir sus sueños.
Y la razón más fuerte por la que estoy agradecido con Elizabeth es porque me permitió ser el editor de su primera obra publicada, porque eso no es cosa fácil. El editor suele ser visto como el ogro que destroza a los originales, los mutila, los pisotea y los trastoca, y se está riendo. Mientras el autor trata de defender a su bebé como va pudiendo a fin de que vea la luz. De modo que yo le agradezco a Lizzie toda la paciencia que ha tenido conmigo, particularmente con mi labor como editor, con mis aciertos, con mis hierros, en fin, con todo el proceso de la publicación de San Rafael. Quisiera comenzar mi intervención haciendo notar algo en las primeras líneas del texto, que si ustedes ponen atención, están muy bien logradas poética y retóricamente. Yo sé que aquí eso de la retórica no debe ser tan ajeno. Dice: alrededor de la oscuridad, el olor a sangre inocentemente derramada ocasionaba gran angustia y desesperación. No había ya pasado ni la primera línea del manuscrito de Elizabeth y ya tenía yo marcada con rojo mi primera observación, que traducido significa ya lo va a mutilar, ¿no? Como suelen interpretarse las sugerencias de o más bien como en lugar de observación una objeción, ¿no? Eso de sangre inocentemente derramada no me sonaba muy congruente. ¿De qué forma podría la sangre salir inocentemente si no es un chamaco que se sangra la nariz, ¿no? Pero bueno, esa era una objeción del editor, del corrector, editor tirano, ogro, malo, ¿no? Pero antes que editor, como decía Iván, soy escritor, y antes que escritor, pues soy lector. Y un lector que se inició a los 9 años leyendo una de las más señeras novelas negras de la literatura mexicana, Días del Combate, de Paco Taibo. Un lector que durante su adolescencia conoció el inocente sarcasmo de Oscar Wilde, inocente sarcasmo. Amó el relato de misterio de Edgar Allan Poe y se aferró al ímpetu no solo literario, sino también ideológico del romanticismo, para después descubrir las diáfanas aguas eternamente frescas de la antigüedad clásica. En fin, aunque soy el editor de un texto literario, asumo la misión de nunca desprenderme de mi posición de lector en el más lleno sentido del término. Y hoy quiero hablar desde esa posición de lector dispuesto a disfrutar de las bondades de un texto debutante, que es algo que yo, con todo y mi afición por la escritura, aún no he podido lograr. Siempre les digo que tengo envidia de la buena porque ella ya publicó y yo todavía no. Y a tratar de hallar el lugar que ese texto puede ocupar en el océano de la incesante creatividad literaria de la actualidad. ¿Qué pasa entonces con la sangre inocentemente derramada? Nada, le permití a Elizabeth el beneficio de la duda y proseguí mi lectura. Como ya sabrán algunos que han leído el libro, y como nos lo compartió Iván, San Rafael es un pueblo, y yo quiero aquí decir que es un pueblo inventado. Pero no me refiero a que Elizabeth lo haya inventado. El pueblo es real, el pueblo existe ahí, o sea, ahí está, si ustedes van a Veracruz y buscan San Rafael y lo van a encontrar. Sino que es una población que no estaba en el plan. Es una especie de pueblo autógeno. Parece que un día, allí donde no había nada, San Rafael se pensó a sí mismo y llegó a existir. No surgió de los sueños de nadie, solamente un buen día, un grupo de inmigrantes franceses se vieron obligados a solicitar la oficialización de su establecimiento y ya, San Rafael había nacido. Y la novela de Elizabeth parece también tener un poco esa génesis. Parece haber surgido ex nihilo por su propia voluntad. Elizabeth parece en ese sentido un demiurgo nada más. A través de su pluma, San Rafael se cuenta a sí mismo, sale a la luz, pero ya existe desde hace mucho tiempo, en los relatos hogareños que nutren su osada creatividad, en su romanticismo intuitivo de mujer joven, en su pulsión de vida, para rescatar las palabras de Iván. Apenas olvido el detalle lógico de la primera línea y prosigo con la lectura. Saltan a la vista detalles que hacen de ella una obra no solo bien escrita, sino consciente de sus genealogías, de sus deudas y de sus aficiones. Es la novela que narra la historia de una señorita francesa, Marie, o Marie para quienes lo quieran así, que llega a un poblado franco-mexicano en medio de la confusión por la muerte de doña Salomé. Inmediatamente pienso en El tercer hombre, esa joya del cine negro, escrita por Graham Greene, en la que Joseph Cotten llega a la Viena de la posguerra a buscar a su amigo, a su
mejor amigo, que es Orson Welles, al que no puede hallar, y entonces toda la trama surge de ahí. Pero aunque lo primero que tenemos en la narración es un cadáver expuesto ante la mirada de los lugareños, y lo que sigue es la llegada de Marie, lejos de convertirse en una trama sintomáticamente policíaca, Elizabeth nos estrella contra la innegable humanidad femenina en los ojos de Marie, que da una descripción atrevida y descarada, yo diría, de refugio, un morenazo local con el que trabarán más que solo palabras. Voy a la descripción. Desde la voz de Cuco, que responde: "Ya voy", contestó una voz muy varonil, no como la mía. Tienen que imaginársela así. Contestó una voz muy varonil que hizo que se erizaran todos los vellos de la rubia mujer. Alto, fornido, la piel más bien negra que morena, labios incitantemente carnosos, ojos oscuros pero llenos de un brillo como de fuego, pestañas grandes, cejas ligeramente arqueadas, cabello rizado y negro. Ese joven de apenas 23 años era el hombre más apuesto de la región. Entonces ahí está. Pasan las páginas y el asesinato parece perder relevancia, por obvias razones, ¿no? Para recordarnos que el verdadero protagonista de esta narración es el poblado de San Rafael. En el primer cuarto de la obra, Elizabeth nos presenta la feria de San Rafael, que es el antecedente del actual carnaval de San Rafael. Y entonces ocurre algo que podemos encontrar en casi todos los grandes autores latinoamericanos, que es la metamorfosis de un personaje. Escuchen lo que está en la página 30. Marie, completamente extasiada de ver aquello, sonreía de una manera esplendorosa. De pronto su rostro brilló como nunca lo había hecho, sus cabellos rubios desprendieron un penetrante olor a rosas, sus ojos destellaron como dos rubíes finos y delicados, sus labios cobraron un color rojizo que se expandió hasta sus pálidas mejillas. Toda ella se transformó de un momento a otro. La fantasía del lugar había logrado penetrar no solo en su corazón, sino también en su cuerpo. También somos testigos de la magia del ambiente que modifica el sentimiento y el comportamiento. En un punto que casi de modo transparente evoca varios pasajes de como agua para chocolate. La gente, dice San Rafael, dice la novela, la gente sin saber por qué razón percibió un olor a rosas de amor que hizo que todos comenzaran a bailar. La festividad generalizada que disipa la frustración purifica a la gente de su odio y dispara el amor fraternal. Bueno, en el caso de San Rafael no es disipar el odio, sino es disipar las penas por las inundaciones, por las desgracias, por el mismo crimen que acaba de ocurrir. Pero entonces toda esa efervescencia que logra sanar de manera tan definitiva los ánimos del pueblo, pues la encontramos también, bueno, el ejemplo más rotundo es el de la Semana del Odio, en la novela de George Orwell, 1984. Paso ahora a otra cosa. La mayor virtud de Elizabeth Sapien es la prolijidad descriptiva, como ya lo pudimos ver. La ambientación también de los lugares cerrados, dice por ahí, el sentirla tan cerca y oler el aroma de su rizado cabello hizo que al instante Rosendo se enamorara de ella. Elizabeth también se fija para la narración de las emociones amorosas en la corporalidad de lo no corpóreo. Dice por ahí al narrar un enamoramiento: fue una atracción carnal, no otra cosa. El escalofrío que Laura sintió recorrer por su esbelto cuerpo la dejó sin palabras al mirar al joven abogado. ¿Quién se apunta? Antonio tampoco pudo evitar que sus ojos se fijaran en la piel morena de aquella jovencita. Esta somatización de los procesos psicológicos, advertidos ya por Freud, digo ya que estamos con esto de pulsiones y cosas así, advertidos por Freud en los casos orgánicamente inexplicables de histeria, le confieren a su texto una feminidad tan íntima como incontestable. La novela es una novela de mujer, por completo. ¿Cómo hace Elizabeth para mantenernos a sus lectores al filo del sillón y sin poder cerrar el libro? Aquí tengo que usar otra vez jerga del psicoanálisis. Todos los acontecimientos narrados en la novela son detonados por fuerzas femeninas.
que llevan a flor de piel la pulsión de vida. En todas las historias de personajes femeninos está el deseo de unirse a un hombre, de casarse y de procrear familias numerosas. No es un anacronismo cultural o social, es una manifestación sumamente honesta de la pulsión de vida que impera en toda psique femenina, sin importar cuáles sean los estereotipos o los anti-estereotipos de la época en la que está escrita la novela. Esta pulsión de vida está representada, según el psicoanálisis, por Eros, el dios amor, que activa los mecanismos del comportamiento humano. Las mujeres de Elizabeth son activas y poderosas por esa razón. Y por eso el amor es capaz de cualquier cosa. El mundo masculino en San Rafael, por su lado, es un mundo ligado a Thanatos, la pulsión de muerte, representada en los conflictos que hay entre el refugio y sus padres, la cercanía con la que viven los hombres la mortandad de la inundación y esa aparente orfandad leída como independencia y vida licenciosa de Santiago, el abogado capitalino que se instala en San Rafael para ayudar a María en la búsqueda de sus amigas. Y ya toca al lector ver cómo se conjugan las motivaciones y las pulsiones de vida y de muerte en el camino de los diferentes héroes que tiene la novela, en sus diferentes niveles de heroicidad. Podría seguir con muchos puntos de la novela que nos develan más que a la escritora, a la lectora y a la observadora. Sus personajes son aparentemente muy sencillos, todos son bellos y radiantes, manan la belleza de una raza transmigrada, pero preservada. Pero también son profundos. Tienen historias complejas, tristes y algunas de ellas son casi imposibles de soportar sin perder la cordura. Solo quiero volver a lo que fue mi primera objeción como editor tirano, el pasaje inicial que solo cuando se llega al final de la novela se entiende no como el error aparente que haría caer en la trampa a cualquier impaciente que se aburre con 2 páginas. Alrededor de la oscuridad, el olor a sangre inocentemente derramada ocasionaba gran angustia y desesperación. Para mí, ese pasaje es la primera y más lograda muestra de la agudeza retórica mostrada en San Rafael. No bien se establece el incipit de la novela, el lector verá en el primer adverbio, inocentemente, el oxímoron, ese contrasentido aparente que casi afecta el estilo lineal y ligero de la autora. Baste decir que en esas primeras líneas la que habla no es Elizabeth Sapien, la escritora, sino la abogada. Por lo tanto, no es una licencia literaria, sino la absolución del crimen. Muchas gracias. Bueno, y felizmente vamos a tener unas palabras de la autora, Elizabeth. Nos va a relatar un poco de sus intereses, de su obra, cómo llegó, a qué no llegó. Bueno, pues los dejo con ella. Adelante. Pues, antes que nada les voy a pedir que me regalen una sonrisa porque estoy verdaderamente aterrada. Regálenme una sonrisa, por favor. Estaba yo contando las hojas de Rafael y dije que no se acaben porque si no ya me va a tocar hablar de mí. Pero, bueno, pues aquí estoy. Durante mi estancia en la universidad he tenido la oportunidad de ir a varias presentaciones de libros, a varios eventos realizados por la universidad, en esta sala, en otros espacios de la universidad, y siempre me gusta ver a la gente compartir proyectos que para ellos son importantes. Y muchas de esas veces, cuando yo he estado sentada ahí donde están ahorita, yo soñaba con algún día poder estar de este lado, ¿no? Poder estar compartiendo algo que para mí fue importante. Y hoy es ese momento en que esos sueños se están materializando, se están volviendo realidad. He de compartirles que me siento sumamente emocionada, sumamente contenta, muy nerviosa, pero creo que es más la emoción que los nervios. Y estoy muy agradecida con esta universidad, que es mi universidad, es mi casa de estudios, por este espacio que me ha abierto para compartir algo que es tan importante para mí. Quiero agradecer también rápidamente a las personas que han hecho posible todo esto. Quiero agradecerle a Iván porque él fue quien me ofreció este espacio y quien se encargó de mover todos sus contactos para que esto fuera posible. Quiero agradecer también a Rafael y a su esposa Cintia, que está allá atrás. Ella es la diseñadora de
de la portada del libro, ellos son los creadores de todo este proyecto. Sin ellos, nada de esto sería posible. Ellos fueron los que me insistieron y me animaron pues ahora sí que aventarme a publicar, ¿no? Y este proyecto es de los tres, es un proyecto de los tres. Los tres hemos trabajado mucho en él, hemos tenido fe en este libro, y con todos los obstáculos y los momentos difíciles que hemos tenido que enfrentar, pues aquí estamos. Y creo que eso ya es un logro para mí y para ellos. Así que muchas gracias a los dos por confiar en mí y por todo su apoyo. Quiero agradecerles a todos ustedes, a los que no me conocen, a los que me conocen, a mis amigas, a mis amigos, a mis padres que están aquí, a mi familia, que también hay por ahí mi tía, mi prima. Definitivamente creo que en el caso de mis padres, bueno, ellos son una pieza clave en todo esto, ¿no? Sin ellos, pues definitivamente también nada de esto sería posible. Así que pues, gracias a mis papás por todo el apoyo que me han dado en toda mi vida, y han estado en los momentos más importantes que he tenido, y este es uno de ellos. Así que pues gracias a todos. Yo no quiero hablar mucho. Les decía a Iván y a Rafael hace unos días, a mí solo déjenme 5 minutos y hago algunos comentarios y se acabó, porque la verdad es que estoy bastante nerviosa. Creo que ya lo dije muchas veces, pero quiero que estén conscientes de eso. Bueno, hay tres preguntas, tres preguntas básicas que por lo regular me han hecho ya las personas que han tenido la oportunidad de leer el libro. Son preguntas que yo como lectora, creo que también si tuviera la oportunidad de tener enfrente al escritor del libro que estoy leyendo, le haría las preguntas, ¿no? Y bueno, la primera de ellas es una pregunta clásica, ¿no? Me han preguntado, ¿por qué elegiste esa trama? ¿De dónde surgió la historia? Y la verdad es que ni yo misma sé de dónde surgió. A veces, como escritor, piensa el lector que el escritor va a tener una respuesta estructurada y se la va a dar tal y cual espera el lector, ¿no? Pero a veces ni el mismo escritor sabe por qué escribió eso, ¿no? Al menos ese es mi caso, ¿no? Surge una idea, la empiezo a escribir, la empiezo a desarrollar, y al final toma la forma y queda tal y cual el lector la lee, ¿no? Pero no es algo que yo, al menos en mi caso, ya tuviera estructurado desde un principio, ¿no? Se fue creando solito. Yo le fui solamente dando forma. Y la primera vez que me hicieron esa pregunta me quedé, no sé, y no recuerdo ni qué contesté. Y no sé si hoy esté lista para contestar esa pregunta. Lo voy a intentar. Si no lo logro, bueno, pues me disculparán, pero al menos lo habré intentado. ¿Por qué elegí la trama? Buena pregunta. Hace mucho tiempo tuve un maestro que comentaba algo muy, muy interesante y que se me quedó grabado desde ese momento. Él decía que hay dos hechos en la vida de cualquier persona que nos van a marcar o que lo marcan, que van a ser impactantes. ¿Cuáles se imaginan que son esos dos hechos? La vida y la muerte. Por allá lo dijeron. La vida y la muerte. La vida y la muerte. El nacimiento y la muerte. Son dos hechos que nos van a marcar y que van a ser impactantes. Entonces, cuando yo empecé a escribir San Rafael, yo quería que la novela tuviera un principio impactante. Y bueno, pues fue por el tema de la muerte. No era la primera vez que escribía algo en relación a este tema. Había escrito algunas cosas anteriormente, pero supe que ese era el inicio que debía de tener la novela. Lo demás, bueno, vino después, pero esa fue la razón principal por la que elegí ese tema. Quería que fuera un inicio impactante, que retuviera al lector, que retuviera su atención. Sin embargo, bueno, la novela no solamente desarrolla el tema de la muerte, desarrolla otras temáticas, desarrolla otras pequeñas historias alrededor de esta historia que es la principal, que bueno, como ya más o menos hizo
una sinopsis, Rafael, de la temática de la novela, que es el asesinato de una mujer. Hay otras historias pequeñas que se desarrollan alrededor de esta, que es la principal, ¿no? ¿Y de dónde surgen estas pequeñas historias que se van entrelazando con esta historia principal? Pues déjenme, creo que me voy a balconear, pero tengo que decirlo. Estos pequeños relatos surgen de conversaciones, pláticas, que yo en algún momento he tenido con diferentes personas. No suelo ser una persona que habla mucho, al menos eso creo. No hablo tanto como mi mamá. Pero hay dos cosas que me gustan hacer cuando converso con alguien. La primera es preguntar. Me gusta mucho preguntar. Y a lo mejor pueden pensar algunos, ay, qué chismosa, pero que me gusta hacer, me gusta preguntar y después me gusta escuchar la respuesta de las personas. ¿Y por qué hago esto? Créanme que es algo que no puedo evitar. Me gusta mucho escuchar los sentimientos, las impresiones, las historias de vida de otras personas, porque me enriquecen mi escritura y definitivamente enriquecen mi inspiración. Probablemente para la mayoría de las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, al menos eso yo es lo que he notado, sus vidas les parecen comunes, les parecen hasta cierto punto aburridas, ¿no? Pero para alguien como yo, y en general para alguien que le gusta escribir, no hay historia aburrida, no hay vida aburrida. Cuando uno como escritor le inyecta ese pedacito de imaginación, pues esa historia se puede convertir en algo trascendental, ¿no? Y eso es lo que yo suelo hacer. Así que, bueno, si alguien aquí, de los que me conocen, que en algún momento ha platicado conmigo, se siente identificado con algún pasaje, alguna frase o algún personaje de la novela, bueno, ya saben por qué es. La próxima vez no me contesten. Pobre. Ok. Bueno, no sé si respondí a esta primera pregunta que me suelen hacer muchas, o que me han hecho ya varias veces, pero bueno, espero, para los que ya me han hecho por aquí, creo que no veo ninguno, pero espero haber contestado. Ok. Ahora, pasando a la siguiente pregunta que también me han hecho en varias ocasiones es, ¿por qué elegí el nombre de San Rafael y por qué elegí ese lugar, ese pueblo? Esta pregunta es bastante sencilla y siempre la respondo así. San Rafael, para los que a lo mejor no lo saben, es un pueblo en Veracruz. Y bueno, de ese pueblo era mi abuela. Así que, como se podrán imaginar, es un lugar que a mí me remite a mis orígenes. Y no hay más explicación. No hay más explicación. Para mí, mi familia es una de las cosas más importantes que tengo. Y yo quería plasmar algo que los contemplara a todos ellos, contemplara a mis ancestros, contemplara a mis padres, a mi familia en general. Así que dije, no puedo elegir mejor lugar para que la novela se desarrolle que es. Pero claro, también hay otra razón importante por la que elegí el nombre, elegí el lugar. Cuando yo empecé a escribir la novela quería que se desarrollara en un lugar idóneo. ¿Ya que me refiero con un lugar idóneo? Tenía que ser un lugar que se prestara a la intriga, que se prestara al misterio, que se prestara al romance, que es uno de los temas de la novela, que voy a comentar brevemente más adelante. Y yo quería que fuera un lugar idóneo. Y entonces, al estar pensando en qué lugar podría ser ese, recuerdo el pueblo de donde es mi mamá. Mi mamá es de un pueblo cercano a San Rafael. ¿Y por qué se me vino a la mente? Cuando yo era niña, me encantaba escuchar las conversaciones de mi mamá con sus
hermanas, con sus hermanos, con mi abuela cuando ella vivía, porque me intrigaba saber cómo era posible que se supieran el nombre de todos los que vivían en el pueblo. ¿Cómo era posible que se supieran la vida con lujo de detalle de todos los que vivían en el pueblo? Ya los estoy balconeando, pero de modo, la verdad. Y yo decía, ¿pero cómo lo saben? Sabían exactamente lo que la vecina de enfrente le había dicho a la vecina que vivía en la siguiente calle cuando se habían peleado. Sabían que el hijo de la vecina de al lado no era hijo de su esposo, sino hijo del carnicero, y todo el pueblo lo sabía, menos el esposo. Y entonces yo me preguntaba, ¿y cómo lo saben? Si ellos no estuvieron ahí, ¿no? Porque hasta con lujo de detalle decían las palabras. Eso para mí son recuerdos muy bellos. Aún ahora de grande me gusta mucho escucharlos hablar. Y fue en ese momento cuando yo supe que un lugar así era el idóneo para que esta historia y esta novela se desarrollara. Todo lo contrario a lo que yo he vivido, ¿no? Que toda mi vida pues he radicado aquí en esta ciudad, ¿no? Y no es que piense que la vida de los citadinos es aburrida, ¿no? Pero creo que la vida en lugares pequeños se presta un poquito más por el tiempo y por el estilo de vida que nos llevan a soltar un poquito más la imaginación, a que las historias alimentadas de boca de todos los que habitan en estos lugares se vuelvan más interesantes. Yo quería que la novela se desarrollara en un pueblo mexicano. En un pueblo mexicano, ¿por qué? Porque los pueblos en México cuentan con características únicas. Son pueblos místicos, son pueblos mágicos, son pueblos con sentido del humor, son pueblos comunicativos, pero también son pueblos marcados por el dolor, son pueblos marcados por la pobreza, son pueblos marcados por la corrupción, por la marginación. Y yo quería un lugar así, con todas esas características. Y San Rafael para mí fue ese lugar. Así que eso es lo que trato de responder cuando me preguntan ¿por qué elegí San Rafael? Entonces, simplemente por eso. La siguiente pregunta que también me hacen muy seguido es ¿cómo construiste a tus personajes y con cuál de ellos te identificas? Creo que todos los personajes, específicamente los 7 principales, los 7 personajes que le dan movimiento, que le dan vida a la historia, son personajes aparentemente comunes, pero son personajes que guardan secretos, que guardan historias, que guardan un pasado, como la mayoría de los que estamos aquí los tenemos, ¿no? Son personajes, como dije ya, comunes, ¿no? Pero creo que son personajes bien estructurados, son personajes bien definidos y que van aportando diferentes temáticas a la novela. Por un lado vamos a tener el dúo principal, que van a formar Salomé y Carmen. Salomé y Carmen son las mujeres más ancianas del pueblo, son las mujeres más ancianas de San Rafael. Y bueno, ellas van a representar la parte de misterio, la parte de intriga, lo bueno, lo malo de la historia. Son 2 personajes que van a dar inicio y van a dar cierre a la novela. Y esto es por una razón, no se las voy a decir porque que no la han leído, les estaría dando la parte más rica de la novela, pero hay una razón por la que una abre la novela y otra la cierra. Al final, los que ya han leído la novela, se pueden dar cuenta de que todo cobra sentido, de que la historia en general cobra sentido gracias a estos 2 personajes. Vamos a tener también al triángulo amoroso de la historia, ¿no? Yo soy una fanática de las novelas de romance. Soy fanática. Y no podía faltar un toque de romance en mi novela. Este triángulo amoroso, bueno, lo van a formar Santiago, Refugio y Mari. Son también personajes bien definidos.
Son personajes que van a representar el amor, la pasión y la belleza física, ya lo había comentado Rafael. Muchos me han comentado, que ya han tenido la oportunidad de leer el libro, que no están de acuerdo con el final de este triángulo amoroso. No les gusta, no están conformes con cómo termina la historia. Me reclaman, pero la verdad es que al escribir esta parte de la novela, fui medio egoísta porque quise complacerme primero a mí, al lector. Así que por eso decidí que ese triángulo amoroso tenía que ser un triángulo amoroso tal y cual pasa en la realidad, ¿no? No como nos los pintan en las películas o en la televisión, ¿no? Todo termina feliz, ¿no? Y cuando estaba yo escribiendo la historia de estos tres personajes, recordé lo que leí hace algún tiempo en un artículo que suena bastante duro. No sé si estar de acuerdo por completo con lo que decía el artículo, pero decía algo más o menos así. Ninguna persona, o la mayoría de los hombres y de las mujeres, no terminan compartiendo su vida ni con la persona a la que creen haber amado más, ni con la que creían que iban a terminar. Terminan compartiendo su vida con la persona con la que deben estar. Cuando yo leí eso, dije, ¿será cierto? La mayoría de las veces eso pasa, ¿no? Me ha tocado ver, conocer relaciones en donde por un error, por errores grandes, errores chicos, los caminos de las personas se desvían, ¿no? Y se separan. Y pensando que iban a terminar o pensando que esa es la persona a la que más amaban y con la que iban a compartir su vida, al final de cuentas no sucede eso, ¿no? Ya les estoy contando más o menos, no quería hacer. Y no sé, esos son temas más profundos, ¿no? Ustedes pueden decidir estar o no de acuerdo. Y bueno, y los últimos dos personajes que le van a dar la parte más chusca, más cómica a la historia. Estos dos personajes, que son Laura y Chayo, las chismosas del pueblo, no podían faltar, son mis personajes consentidos. Consentidos porque me gustó mucho el movimiento que le dieron a la historia, me gustó mucho la forma que tomaron al final de la novela estos dos personajes. Y la verdad yo les tomé un cariño muy especial. No les quiero hablar más de ellas, para quienes ya han leído el libro, más o menos las conocen, para quienes no lo han leído, bueno, las conocerán si compran el libro. Porque en algún momento en el futuro lo leen. Pero solamente les puedo decir que si hay una parte del libro o partes del libro que más me gustan, son precisamente las partes en donde salen estas dos mujeres. Son mis consentidas. Pero bueno, yo no quería hablar tanto, no quería hablar mucho, o no quiero hablar más. Así que, por mi parte sería todo. Créanme que este día, que este momento es sumamente especial. San Rafael ha sido un proyecto que nos ha costado trabajo, nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos. Cuando yo empecé a escribir esta novela, tenía la intención de que fuera una novela que pudiera ser leída por cualquier persona, que pudiera ser entendida por cualquier persona y sobre todo que pudiera ser sentida por cualquier persona. Yo no soy una crítica del arte, ni soy una crítica literaria, pero creo firmemente en que el arte en general, llamémosle pintura, literatura, música, debe de contar con una característica muy peculiar, y eso es que el arte, en este caso la literatura, más allá de escribir, de llegar a las personas,
debe de hacer sentir a las personas. Cuando el trabajo de una persona... José, híjole, qué bueno.